amiga María. María Emilia Marín, bienvenida. Gracias, después de esto, cuando vengo, en la noche estoy acostada, viste, te vas a dormir y empiezo. Ah, ¿dormís Mucho, así? Mucho, claro, sí, es como... Como Tutankamón. Tipo, Ay, bien momia. como momia Morticia, es. viste, claro, es como... Pero es para no arrugarte, para no modificar el Claro, peinado. el peinado. Yo duermo sobre así. todo. Así y voy cambiando Y la almohada a un babeando, lado, la almohada para el babeando por otro, las dudas. pateo el de al lado, claro. No, yo sí, para sí. que mantener y me entra la fresca en la pelada acá en la Claro. pelona, entonces desde la ventana, entonces hago así para que no me claro. quede en el cogote. Claro, porque te queda duro. Duro, Sí, duro. tal cual. Duro. Así que bien. Como tu san, duro. Ajá, duro. Bueno, ¿qué más podemos ¿Cómo ¿Por dice? dónde Tu empezamos? cabeza se fue a cualquier lado, ¿no? Puede ser, bueno, ok. Totalmente, fue sin querer. Pero de todas maneras el tema que hoy nos convoca Sí. es un Sí. tema realmente preocupante, les diría, sobre que lo todo es. para los que somos mamás o papás y que están del otro lado atentos a esta info. Es así, me llegaron casos varios, porque pareciera que es como modas que suceden en algún punto y llegan varios casos a la vez y es preocupante, porque me llegaron casos de escuelas de distintos lugares de la provincia en donde solicitaban, por supuesto, información sobre educación sexual integral, porque lamentablemente, y este es el dato súper relevante, en la primaria, ¿no? Estamos hablando de chicos y chicas desde quinto grado, quinto grado, que ya tienen acceso al celular. Bueno, empiezan a hacer, que ya no se dice bullying ni grooming, ya esto es directamente acoso por WhatsApp, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿qué hacen? Eligen a una persona, evidentemente, o que no cae muy bien en el grupo, y empiezan a hostigarla de una manera grosera, ¿sí? Esto incluso le pasó a una personita muy cercana a mí, en donde, bueno, tuvimos que hacer un acompañamiento y también hablar con los directivos y demás, porque algunas mamás y algunos papás estaban enterados y enteradas de la situación. Y es ahí donde es un problemón, porque ya incluimos a adultos y adultas. Y ya cuando estás enterado y no haces nada, vos también sos culpable, El silencio responsable. es absolutamente cómplice, Claro. ¿no? de esta situación. El problema es que, ¿cómo podemos decirles a los chicos y a las chicas que no usen el celular? Por ejemplo, porque hay ciertas edades en donde papá y mamá, el que lo considere hacerlo en sus casas, ya le da el celular y ahí tiene acceso inmediatamente a algunas aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, ¿no? Bueno, pero siempre está el control parental, ¿no? El Claro. hecho de El poder tema está, chequearlo. ¿cómo lo chequeas? Bueno, ¿Algo que se te ocurre? hay una aplicación Sí. que te permite ver los mensajes que le llegan a ese celular. Por ejemplo, buenísimo, hashtag datazo, y esto lo sabemos algunos adultos y adultas, lo podemos también implementar. Y sobre Se todo, llama Orne, duplicar el celular. claro, pero por ejemplo, si de Y repente... si no tener, perdón, ¿Sí? códigos con tu hijo, con tu hija y decirle, yo te doy el celular con la condición de que yo sepa exactamente todos tus contactos Claro. y todo lo que tenés abierto y lo que hablas y demás. Ahí Yo está el tengo punto. amigos, Emi, Sí. hablando de este tema, que tienen un código porque no querían la aplicación. Los hijos les dijeron, no me pongas la aplicación para... Entonces le dijo, bueno, pero yo cuando te pida el celular, Me lo das. a la hora que sea, porque si quedaban en un horario, podía borrar las cosas. Claro. Entonces fue cuando yo te pido el celular, para, aunque sea esto, entrar al WhatsApp, ver con quién estás hablando o a los mensajes privados de Instagram, vos me lo das. Y ese es un código. Un buen código, sí, La sí. hija le dijo, dale, perfecto. Mira, cuando hay límites claros, es como siempre digo lo de la banquina, es copado porque uno cuando va por la ruta puedes manejar rápido, poner los accesos rápido, despacio, puedes ir por un carril o por otro, y la línea de la banquina te guía, ¿sí? Es más, cuando te quedás encandilado por ahí, cuando venís manejando de noche, lo primero que haces es bajar la visual y te fijás en la línea de la banquina. Bueno, cuando esa línea no está, empieza el pánico, ¿no? El panic attack. El tema es que, lamentablemente, estos casos hacen que las personas, obviamente, que reciben este acoso, porque además estas personitas chicas se hacen pasar por otras personas mayores, mandan fotos, ¿sí? Mandan fotos subidas de tono y con, obviamente, con mensajes muy hostiles y hostigando, ¿no? Entonces, esta persona que recibe toda esta negatividad y todo este acoso, Y violencia. la pasa muy mal, es muy violento, exactamente. Entonces, lo importante de esto y lo que traíamos en esta columna el día de hoy es fomentar no solamente la comunicación, que eso es básico y lo venimos diciendo desde hace muchos, ya 3 años que decimos que la comunicación es importantísima, sino también el poder empezar a ser parte de la vida de tus hijos y de tus hijas. Porque acá hay algo básico. Estas personitas replican ciertas cosas que encuentran y conocen y que escuchan desde otro lado, ¿no? Y es ahí donde papá y mamá se tienen que hacer cargo de la información que bajan y sobre todo cómo la manejan, ¿sí? Porque lamentablemente a veces siguen algunos patrones o siguen algunos ejemplos. Entonces vos te encontrás con papás y mamás que después, por ejemplo,
se niegan quizás a la clase de educación sexual integral y vos me decís, Emi, ¿para qué educación sexual integral con este tema, con esta problemática? Bueno, es crucial que tengamos en cuenta que, por ejemplo, si hay 2 niños o 2 niñas que se pelean en la escuela, lo primero que yo les tengo que decir es, no estás cuidando tu cuerpo. Y si no estás cuidando tu cuerpo, tampoco estás cuidando el de al lado. Y ya ahí hay una problemática que tiene que ver con la identidad de esa persona, ¿no? Esto que en la baja autoestima. Y la persona que está recibiendo obviamente este acoso, la autoestima ya ni siquiera existe, ¿no? Cuando hay todo un grado que se dispone a. Otro datazo que también me enteré gracias a mis compañeros y compañeras de la facultad, mira que yo les doblo por ahí la edad, y me comentaban que antes de salir de la secundaria se genera esto de que eligen random a uno de los integrantes del curso y le arman un blog, pero contando cosas espantosas, sacando fotos a propósito feas y demás, y después publican y hacen todo. Y quienes tienen más votos frente a esto son los que ganan, ¿qué? Ganan reputación, ganan. Entonces es preocupante esto, No lo había escuchado lamentablemente sí. jamás. Yo cuando me lo comentaron, y esto lo pusieron obviamente en tela de discusión en una de las clases que tuvimos, me quedé de piedra porque realmente se está fomentando una sociedad No, que y aceptar elige, una violencia totalmente gratuita, en donde, acoso. en donde la persona que por ahí dice, porque una de las chicas que había sido lamentablemente puesta en esta situación de total exposición, Y vulnerabilidad. contaba vulnerabilidad, Orne, esa palabra, contaba y ella decía, yo les dije a mis compañeros, sí, bueno, dale, suban algunas cosas, pero cuando empezó a ver, tuvo que hablar con su mamá, con su papá, porque hubo información gratuita expuesta. Emi, capaz y que- otra cosa que Sí, otra sí. cosa que tiene la virtualidad es que si a alguien le hacen bullying en el patio del colegio, la maestra o la directora lo puede retar. Totalmente. En cambio, la virtualidad es como que pasa en el grupo de WhatsApp de compañeros, entonces ya el docente no se puede meter al WhatsApp. Chicos, también a retar por sucedía en algo nuestra que pasa. época, y lo traigo siempre a colación cada vez que hablamos de esto, cuando existía la página de mipollo.com. Sí, Ay, sí. olvídate. Y estaban todas las escuelas El de anonimato Mendoza ese y bajo el espantoso. anonimato decían cosas tuyas gratuitamente, incomprobables, porque además la onda era dejar mal parada a esa persona. Era Es la tremendo. onda. Y Tremendo. te sentís totalmente vulnerada. Y en no sus entiendo derechos. qué es la onda, ¿sí? Ese es el problema, porque nosotros acá Espantoso. hablamos y decimos, esto no va, esto no se hace. Si vos tenés un semáforo en rojo, la mayoría de los que estamos acá en este piso vamos a decir, y no, la verdad que no, frenamos, ¿viste? Vamos frenando el auto. No voy a esperar y decir, está en rojo y paso. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué cabezas estamos generando para el después? Entonces, nos las pasamos hablando de bullying, nos las pasamos hablando de acoso, nos las pasamos hablando tratando de concientizar. El tema es que acá lo que más me llamó la atención es que hay algunos adultos y adultas implicados e implicadas en los temas, porque hay ¿Y algunos qué directivos falta, que también entonces? conocen. Bien, Falta más comunicación en la casa. Falta que se trabaje interdisciplinarmente, Orne. Esa es la palabra clave. Pero cuando nosotros hablamos de escuela, no solamente hablamos de equipo docente, no docente, alumnos y alumnas y punto, sino que hay una familia escolar. Dentro de esa familia escolar necesitamos también incluir a la familia. Y cuando esa familia no está o está quebrada o Ahí está, está el punto. distanciada. Y necesitamos primero abordar, por supuesto, que los directivos y las directivas de algunas escuelas conocen y tienen el conocimiento de estas problemáticas que tienen intrafamiliares, sí, por supuesto. No se trata de imponer cosas, sino que se trata de iniciar talleres, iniciar espacios de Claro, porque comunicación. también está de el otro lado consultas. de decir, che, no, encima que tiene la familia así o asá, que la está pasando pésimo, viene uno y dice, mirá, tu hijo actúa de manera complicada, hay realmente que hablarlo, Sí. decís, hasta puedes perjudicar incluso a esa Sí. mamá, por ejemplo, que está sola con el hijo. Sí, y además es un tema también hacerse cargo como mamá y papá que tu hijo y tu hija quizás tengan alguna problemática en donde lo que ven en casa o lo que escucharon O lo que les no ven vino porque bien, tienen padres o ausentes. lo que no ven. Exacto, entonces ese Porque es una abanico- manera también de llamar la atención en un niño, por ejemplo, Sí. pienso, ¿no? Lamentablemente, sí, que generalmente se habla de la persona que hace bullying, que es el victimario, después está la víctima y demás. Hay más baja autoestima en la persona que realiza la agresión y la que realiza el acoso que la otra persona, Totalmente. ¿no? Entonces se ve una proyección en donde no, tengo que bajarle esta estima porque yo no tengo. Entonces absorbo lo que encuentro. O la sensación de poder. La sensación Esta de cuestión poder. puedo decir cualquier cosa, tengo la impunidad de
pisotearte a vos y decirte cualquier cosa. Sí, y esto que vos resaltabas, Locu, muy importante, el anonimato que brindan las redes. Lo que sí en este caso no solamente son las redes, sino que vuelvo a decir, es el celular y es el WhatsApp, en donde se inventan números o generan un número nuevo, llaman a esa persona. Al kiosco y te Al compras un kiosco, chip, claro. es muy fácil. Pero estamos hablando de niñas y niños de quinto Qué grado loco, en adelante. qué tremendo. Eso es Bueno, lo que y me ahí sorprende. entonces, más allá del diálogo. Vamos con el diálogo, vamos con talleres, vamos con preguntas, vamos con... Si yo no sé con quién se está relacionando mi hija, mi hijo, ¿qué hago? Invito a casa. Por ejemplo, me interiorizo, pregunto, ¿con quién te estás juntando? ¿Cuáles son los temas? Empiezo a dejar el celular de lado, que eso también está bueno. Dejan de ser chupetes electrónicos. Yo también los uso. Yo también los uso como chupete, porque pareciera que nadie, viste, que uno dice, no, no se puede, no. Y después nos sentimos culpables después de dárselo. También hay culpa, pero hay que superarla, la culpa y demás. Bueno, entonces me empiezo a internalizar, empiezo a preguntar, voy a la escuela, me hago cargo de lo que pueda llegar a suceder, pregunto a los directivos y si realmente sucede que mi hijo o mi hija es parte de esto, no puedo quedarme callado o callada. Necesito dialogarlo, necesito hablar con equipos, ¿sí? Que hay equipos en las escuelas, esto es súper importante. Como papás Orne. podemos pedir esas charlas con profesionales. Por supuesto. Porque no sé, vos fuiste y expusiste tu preocupación. Sí. Te trataron de calmar diciendo, bueno, estamos trabajando en esto. No, quiero que no se haga. sucede. ¿Puedo seguir insistiendo y decir, che, estaría bueno que hiciéramos todo? Totalmente. Okay. Hay escuelas que, de hecho, en este caso, hay una parte del gobierno, ¿sí?, que brinda un servicio de voluntarios y voluntarias que se acercan a las escuelas y brindan el servicio de educación sexual integral. O sea que hay colegios que no pueden pagarle a un profesional aparte, ¿sí?, de manera independiente. Entonces llaman a esa parte en el gobierno y el gobierno les brinda ese recurso y esa herramienta. Úsenla. Como mamá y como papá vos podés exigir que se brinde algún tipo de taller o de charla y demás en donde se habilite un espacio, porque quizás esa problemática, charlándolo entre todas y todos, y que se escuchen y que digan qué pasa, por qué esto, cómo llegaron a este punto, porque es así, cualquier persona puede caer en esta situación, ¿no? Claro. Y cualquiera puede sufrirlo. Entonces quizás si tu hijo es el victimario, en algún punto quizás pueda llegar a ser la víctima. Y es un garrón porque además estamos generando este tipo de personitas donde creen que pueden comportarse de esta manera en cualquier ámbito, ¿sí? Es que como mamá no querés que esté en ninguno de los dos No. bandos, por así decirlo. No querés ni que sea víctima, mucho menos que sea victimario, ¿no? Vuelvo Orne, a O sea, decir, ¿cómo se lo mensajitos. toma una Ay. mamá o un papá cuando te enterás que tu hijo es el un que bajón. encara todo esto? Tremendo. Sí. Locu. Estoy escuchando del ciberacoso. Lamentablemente hay mucho acoso en las escuelas y en muchos casos los docentes y directivos no se ocupan ni preocupan. Particularmente estamos pasando una muy triste situación con mi nieta, dicen por acá. Y por otro lado es importante desactivar el chiste, explicarle a nuestros hijos que eso no es gracioso. Es que cuando Absolutamente. lastima a alguien ya deja de ser chiste. Cuando no se ríen dos personas, si vos le contás Claro. un chiste a otro, primero para contar un chiste necesitas de otra persona, ¿no? Si esa persona no se rió, no es chiste, así que básicamente. Lo que sí, en este caso, con el mensaje que hemos escuchado, lamentablemente son más de lo que creemos. Muchas veces por ahí uno dice, uy, escuché un caso aislado. No. En casi todas las escuelas, en casi todos los grados, en casi todos los grupos hay. Y aparecen que uno... a ver, voy a poner un caso referenciando a mi hijo, que es el que tengo más cercano y es como mamá al que tengo que guiar y proteger de alguna manera. Cayetano ha empezado a usar lentes que le quedan fantásticos y está precioso. No, lo lindo que Y estás, eso te lo iba a decir. Está precioso. Estoy esperando que termine el programa para darte un beso. Bien. Bueno, y resulta que Calle, que ahora está divino que usa lentes, en la escuela, un compañerito que le dijo, uy, mira, ahora tenés cara de nerd. Y claro, llegó a casa y me dijo, mamá, ¿qué es ser un nerd? ¿Cómo yo soy un nerd? Y casualmente que mamá es muy nerd también, porque le gusta leer mucho y le gusta ver películas de nerds que son Star Wars y demás, le dijo, mira, la verdad que nerds en inglés es estudioso. Entonces, qué bueno que tengas cara de estudioso, entonces, porque quiere decir que vas a poder conocer muchas cosas, vas a poder investigar y adivinar muchas cosas del mundo, que es tan grande, hay un universo de cosas para que puedas conocer. Claro. Entonces, ahí cambiamos, ¿no?, la connotación, la significación que genera eso, porque claro, con una sola palabra, mirá lo que te digo, una sola palabra podemos hacer un desmadre muy grande. Entonces, imagínate si con una palabra podemos generar esto.
con una condición que no eligió porque usa lentes porque tiene astigmatismo en un ojo, bueno, lamentablemente, imagínate todo lo que se puede hacer con un celular, ¿no? Con un celular en donde yo no sé qué envían, qué no envían. Y estamos hablando de niños y niñas de 11 años, 10 años, 11 años. Entonces, hacernos responsables. Sí. Acá tenemos, hablando del tema de recién, acá Sí. sigue hablando la misma persona, dice, ya no quiere ir a la escuela y tiene 8 años. No. Y por otro lado, otro mensajito que dice, hola chicos, trabajé años en una institución con niños de todas las edades y todo viene de la casa. Datazo, y es lo que venimos diciendo. Vos me decís, y Emi, ¿cómo hacemos con esas familias? Bueno, si pasa a una familia, le puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, no le demos ni 5 de bolilla, esto ya está, en algún momento lo van a solucionar. No, nos tenemos que hacer cargo. Y esto, acá entran adultos y adultas. Fundamental el rol de docentes, fundamental el rol de directivos y directivas, y fundamental que conozcan las herramientas que se les pueden brindar, incluso de manera gratuita, ¿no? Entonces, si yo propicio espacios en donde yo pongo esta problemática, confronto la situación, la velo, o sea, en vez de velarla, perdón, la destapo y muestro, ¿sí?, esta situación, y posiblemente puedan llegar a salir muchas otras cosas para que ahondemos de familia en familia, ¿sí? Y esto no sea una generalidad en donde le pasa a alguien que escuché en la televisión, total a mí nunca, porque mi hijo y mi hija se portan re bien. Como siempre decimos, la comunicación es la base, pero también el entendimiento, la responsabilidad que tenemos de mamá y papá de guiar a estas pequeñas palomitas. Involucrarse. Involucrarse. No hacer como que no pasó Lo nada. dijo mi ganadora personal. Ay, qué linda, gracias, Emi. Nos Genia, encantó el Emi. tema. Fuerte el aplauso. Emi Marín, señores, está su Instagram todo el tiempo en pantalla y recordá que después cortamos este pedacito y lo subimos a nuestras redes también.